Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Estamos muy felices de estar acá, la verdad que muy contento. Poder mostrar un poquito de lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos ya hacen juntas más o menos unos 8 años, combinando y tratando la odontología como un equipo, como un todo. No visualizando solo cirugía, solo endodoncia, solo rehabilitación, solo pediatría. Entonces, la visión que ustedes van a ver hoy día es una combinación de especialidades para poder dar algo nuevo a nuestros pacientes. No voy a poder pasar, parece, por mi puntero. ¿Será que me puede dar una manito el... No. Ok, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Agradecidos por la invitación de volver a donde todo inició, a nuestra casa madre. Hoy siendo parte del plantel docente como disertante, ver alumnos, exalumnos aquí, agradecidos con la invitación a todas las autoridades. Bien, vamos a empezar. Cualquier cosa, por favor, siéntanse en la tranquilidad de hacer una preguntita o anotarlas para el final. El sonido, creo que estamos sin sonido. Estrategia y visión compartida. La endodoncia guiada por tomografía nos ha demostrado que el éxito no depende solo del ojo entrenado, sino del trabajo conjunto de especialistas que comprenden el valor de actuar como un equipo. El diagnóstico ya no es el punto de partida de un tratamiento individual, es el primer compás de una estrategia interdisciplinaria. Hoy compartiremos con ustedes una forma distinta de abordar los casos más complejos, una metodología precisa, predecible y sobre todo colaborativa. La tecnología nos da precisión, la planificación nos da control, pero es la colaboración entre disciplinas lo que verdaderamente transforma un tratamiento complejo en un resultado predecible. Hoy no estamos aquí como profesionales aislados, estamos aquí como parte de una estructura organizada donde cada especialidad cumple un rol crítico. Como en una orquesta sinfónica, cada instrumento aporta su fuerza, pero es la sincronía lo que crea la obra. La cirugía ya no es la última opción, sino una intervención planificada desde el inicio, con evidencia, con guía, con propósito. Porque cuando cada especialista aporta desde su dominio con claridad y respeto, la odontología alcanza su mejor versión. Bueno, vamos a ver un video de inicio, la carta de presentación, desde una perspectiva combinada. Vamos a ver este video para que podamos empezar.
Bueno, y acá vemos, ¿no? Al principio, todos los instrumentos haciendo su paso individual. Pero en el momento que todos sincronizan esa obra maestra, esa orquesta sinfónica, todo entra y nos da la potencia, la armonía, ¿no? ¿Qué opinan de la sincronización? ¿Se da eso en nosotros? ¿Se puede dar una sintonía en un equipo? ¿Qué opinan? ¿Sí? Entonces, ahí estamos, ¿no? El director de la obra puede ser el que recepciona el paciente, el odontólogo, el rehabilitador, el odontólogo general, que tiene la potestad de hacer un diagnóstico preciso y presuntivo del paciente. Entonces, vamos con cada equipo, desde el equipo de limpieza de nuestra clínica, si así lo tenemos o si así se dan las oportunidades. Entonces, cada uno de ellos es un eslabón tan importante para que nosotros podamos hacer un trabajo en equipo. Bien, vamos a comenzar ya el contexto de lo que venimos hoy a hablar, ¿ya? Y antes de que comencemos nosotros, queremos dejar en claro ciertos conceptos básicos para todo lo que vamos a hablar y vamos a mostrar en los casos clínicos. Entonces, base de todo esto es qué es la cirugía parodontológica o la cirugía periapical. Este es un procedimiento quirúrgico que nosotros realizamos como parte de una terapéutica, de un conjunto, de un equipo de trabajo con todos los especialistas que nosotros tenemos en nuestra clínica. Y este es un tratamiento que nosotros hacemos cuando el tratamiento convencional endodóntico no es viable y no se ha logrado resolver la patología. Nosotros tenemos como opción la cirugía periapical o la cirugía parodontológica. Pero cuando nosotros hablamos de conceptos, muchas veces se confunden dos de estos conceptos con lo que es cirugía periapical o la cirugía parodontológica, que es apicectomía y curetaje apical. Y es importante tener la diferencia entre estas dos. Son dos tipos de procedimientos que realizamos dentro de estas cirugías, en el que la apicectomía es el corte o la recesión que nosotros realizamos del ápice, y el curetaje apical es toda la limpieza que nosotros hacemos del tejido de granulación alrededor del ápice, que puede ser independiente o puede estar casado cuando nosotros realizamos una apicectomía. Acá aclarando un poquito, ¿no? Que el tema de curetaje o cirugía no es solo, necesariamente. Primero es un tratamiento de conducto y luego recién se realiza el curetaje o la apicectomía o ambos, que normalmente son ambos. Entonces eso aclaramos porque podemos hacer una y otra vez una cirugía, porque hay pacientes que nos llegan a la clínica y dicen, ya me han hecho 3 veces cirugías parodontológicas, ¿qué me van a hacer de nuevo ustedes? Y ahí entramos con explicar de que primero es un buen tratamiento de conducto para luego planificar si es viable una cirugía parodontológica más. Ahora, dentro de lo que es la cirugía parodontológica y que nos vamos a basar en los casos clínicos, nosotros vamos a ver mucho de lo que es apicectomía y el curetaje apical, pero tenemos otras opciones en el caso de que el caso clínico lo amerite. Tenemos la necesidad de un drenaje quirúrgico, que es la primera atención que nosotros hacemos al paciente generalmente cuando tenemos algún tipo de emergencias. Y cabe recalcar que el drenaje quirúrgico no es el tratamiento completo. Esto tiene que seguir su curso, solamente tratamos la emergencia nosotros como cirujanos para que la doctora en endodoncia continúe con el tratamiento y solamente aliviar el dolor que presenta el paciente en una emergencia. Como segundo procedimiento tenemos lo que es la hemisección o la bicuspidación. En el caso de que el paciente no pueda acceder a un tipo de tratamientos como implantes dentales, en el que nosotros salvamos una de las raíces, en el caso de bicuspidios o tricuspidios, radiculares, para que podamos darle al paciente una opción de rehabilitación. Otra de las opciones que hoy en día se está utilizando mucho, que es la reimplantación con exodoncia, la retroobturación y nuevamente implantación en el paciente, y que es el caso
que mostramos aquí de una querida doctora, muy querida para nosotros, la doctora Cecilia Bedia, que realizó este procedimiento en la ciudad de Cochabamba con el doctor Óscar Vallejos, en el que se procede a hacer la exodoncia de la pieza, el sellado o el tratamiento endodóntico, en el caso ella es especialista en endodoncia, y luego la reimplantación de esa pieza dentaria, como otra de las opciones que tenemos. Bien, conociendo ya la parte de indicaciones generales para la cirugía, es importante analizar toda esta parte de diagnóstico pulpar y periapical. Como un parámetro así a largos rasgos, nosotros antes nos basábamos en el diagnóstico endodóntico, donde decíamos una pulpitis aguda, una lesión, necrosis pulpar. Algo básico era nuestra nomenclatura. Ahora nos basamos nosotros en la Asociación Americana de Endodoncia con una nueva nomenclatura donde tiene diagnósticos y tratamientos con características clínicas claras en pulpas vivas y con características claras en necrosis pulpar, denominadas actualmente periodontitis apicales, ¿no? Aquellas que tienen afecciones hacia la parte de los tejidos periapicales son tratadas también con periodoncistas. Y eso es una situación bien importante, que muchas veces la periodoncia no está dentro del papel clave de diagnóstico y tratamiento de las lesiones endodónticas previas a una cirugía, que no podemos separarlas. Y además entra en esta parte, si ustedes se dan cuenta, antes del cuadro que dice periapical, hay una parte donde trata un tratamiento previamente iniciado. Entonces, ese tiene una casilla grande para nosotros, porque ya han iniciado ese tratamiento y no sabemos qué ha sucedido antes de que él llegue para nosotros poder atenderlo. Entonces, este tratamiento, antes de decidir si es quirúrgico o no es quirúrgico, es importante hacer una evaluación endodóntica convencional. Una evaluación donde tengamos pruebas de vitalidad clara, ¿no? Pruebas de vitalidad pulpar, pruebas periodontales claras. Nosotros tenemos que ver el tema si hay fístulas, si hubo, hace cuánto hubo, cómo fue tratada. Entonces, a veces el paciente nos juega un papel en contra, el hecho de que ellos por un dolor, una amoxicilina. Entonces ya llegan con nosotros con ese tipo de bacterias muy resistentes para poder trabajarlos en el tema endodóntico, donde necesitamos más tecnología como láser en endodoncia para poder desinfectar, ultrasonido para poder activar y otras situaciones, porque dentro de ese problema nos juegan en contra las bacterias. Entonces ahí evaluamos ¿qué? Selección de casos, evaluar éxito y fracaso. ¿Será que sí va a funcionar o esta pieza ya es para una exodoncia o un implante? Entonces es clave cuando llega nuestro paciente tener en cuenta la posibilidad de fracaso. ¿Cuánto va a ser el fracaso? El pronóstico, ¿cuánto? ¿Es favorable, desfavorable, incierto? Entonces hablar claro con el paciente, porque tenemos que después de esta evaluación endodóntica hacer un consentimiento informado, porque actualmente tenemos que tener la seguridad y el aval de poder defendernos ante una situación de juicio público, que tenemos muchísimas denuncias y a veces nosotros tenemos pacientes que vienen con el abogado al lado y atenderlo bajo esa presión es tan incómodo, tener que hacer un aval ético es tan incómodo, porque no podemos juzgar el tratamiento anterior, pero ya vienen con juicios, ya vienen con una situación muy estresante de por medio, que nos ha tocado atender ese tipo de pacientes también. Entonces, evaluando el éxito y el fracaso, bajo una radiografía no lo vamos a poder hacer nunca. La radiografía es la más mentirosa, entonces no podemos, es como el ex o la ex. O sea, el más mentiroso o la más mentirosa, esa es la radiografía. Entonces ahora decimos, se ríen algunos, ¿no? Ya veo las caringas. Entonces ahora decimos, ¿y ahora? La radiografía puede ser digital, puede ser bien revelada,
pero no nos da la profundidad. No vamos a poder tener ese parámetro claro de cuánto tiene la lesión en el hueso. Y si no hacemos tomografía, no podemos cerrar el tratamiento y decir, ok, esto va a ser para cirugía o esto no va a ser para cirugía. Si evaluamos a largo rasgo, vamos a decir que infección microbiana, por supuesto. El Enterococcus fecalis, que es un enterococcus que está en las heces fecales de las personas, es el peor enterococcus que está dentro de una necrosis pulpar, dentro de un tratamiento de conducto que tuvo fístula, y tenemos que tener tratamientos para ese Enterococcus fecalis, que la biología nos dice, los estudios científicos, que no va a morir con un líquido Dakin, no va a morir con un líquido Lavarraque. Entonces, ahora se está haciendo incluso un hipoclorito al 6.525%, que eso también es alarmante y peligroso en manos de personas que todavía no están en este mundo de la irrigación profunda, ¿ya? Fallas en las maniobras operatorias. Una de las situaciones que nos llevan al fracaso, pero que a veces con cirugía sí los podemos solucionar, es las fallas operatorias como las fracturas de instrumento fuera del diente o sobreobturación fuera de la pieza dentaria. Ahora, los reparos anatómicos, muchas veces tenemos calcificaciones o curvaturas demasiado acentuadas que no se pudieron acceder con tratamientos de endodoncia. Hay que hacer una cirugía o pensar en una complementación quirúrgica. Pero dentro del diagnóstico y de las fallas, por ejemplo, esta pieza, ¿ya? Tenemos que ser bastante críticos, porque no lo podemos salvar todo. No sé, cuando uno sale de la U, no sé, chicos, hemos sido compañeros de la U y realmente cuando uno recién sale de la U quiere salvar todo, ¿o no? ¿Sí o no? Es así, quiere salvarlo todo. Yo puedo, yo lo voy a hacer, pero hay cosas que realmente a medida que uno va salvando todo, se va dando cuenta que la mejor situación era desde el inicio decir, ok, ¿cuánto va a durar esta pieza? Y de ahí decir, ¿será que le conviene al paciente retirar un perno tan largo con un grosor de dentina alrededor de esa raíz tan delgadita? Entonces, retirarlo ya es un riesgo de fractura. Lesión periodontal ya es un riesgo de fracaso. Entonces, hay situaciones como esta que no son viables, ¿no? El tema endoperiodontal también está presente aquí, que si no se lo conjuga, la pérdida de hueso desde el ápice hasta la parte, toda el área vestibular, también son situaciones que no son salvables. Entonces, metámonos en la cabeza que la selección de casos, el caso que sí es viable y el caso que no es viable, requiere no solamente un diagnóstico, requiere el diagnóstico de rehabilitación para ver si se puede rehabilitar, requiere el diagnóstico de la salud general del paciente, el diagnóstico endodóntico, el diagnóstico periodontal. Entonces, todos tenemos que echar mano con las diferentes especialidades. Bueno, una vez determinada la necesidad de esa cirugía, ahora ya vamos a ver los diferentes tipos de abordajes quirúrgicos. Bien, una vez determinado ya el endodoncista, pasamos a ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Ya tenemos requisitos mínimos dentro de lo que es la cirugía paraendodóntica o la cirugía periapical, en el que lo vamos a dividir en este cuadro, ¿ya? Tenemos factores generales en el que nosotros siempre, para cualquier tipo de cirugía, tenemos que ver estado general de nuestro paciente que sea óptimo. Y sobre todo una educación en lo que es higiene bucal, para cualquier tipo de tratamiento que realicemos. Ahora, en este tipo de tratamientos es súper vital la cooperación que tenemos del paciente porque se va a necesitar citas de control luego de la cirugía. Entonces, la cooperación y el compromiso que pueda tener su paciente es de vital importancia y dejarlo claro. Es como siempre decían nuestros docentes, siempre nos dijeron, todo lo que se dice antes del procedimiento es parte del tratamiento, todo lo que se dice después es excusa. Entonces, siempre hay que dejar en claro todo el procedimiento que nosotros vamos a realizar y tenerlo claro con nuestro paciente. Ahora, una vez ya diagnosticado con la doctora, se da por hecho de que el diente tiene un valor funcional, ver que no haya ningún tipo de movilidad y que sea salvable.
Lo mismo que decía la doctora, no salvar las cosas que son insalvables, ¿ya? Casado obviamente con el tema de lo que es higiene, el control periodontal, y aquí hacemos la evaluación con una radiografía inicial. Pasándonos a los factores sistémicos, es importante. Ciertas enfermedades sistémicas, como lo que son diabetes y hipertensión para cualquier tipo de cirugía, pero sobre todo aquí lo que es el INR controlado para el tema de la coagulación. Nosotros trabajamos en un campo en el que necesitamos tener control del sangrado para que la doctora proceda a hacer la retroobturación. Entonces es importante que nosotros mantengamos de que este tipo de enfermedades sistémicas estén controladas. En el caso de los embarazos, se dice que en el primer y en el primer trimestre no es recomendable, pero de preferencia directamente en todo el embarazo no hacerlo. Y obviamente en el tema de los inmunosuprimidos por los riesgos que existen de infección. Ahora, en factores locales es siempre importante, cuando nosotros hablamos de cirugía, tener buen acceso, buena visión de lo que vamos a trabajar. Entonces, hacer una buena planificación de lo que es el colgajo, que ahorita vamos a ver esa parte, es de vital importancia, ¿ya? El hueso suficiente que nosotros tengamos de soporte de la pieza dentaria también es súper vital. Y la integridad que tengamos de la raíz, que no exista ningún tipo de fracturas, que no exista ningún tipo de fisura sobre ella, para que tengamos el mejor de los pronósticos en nuestros tratamientos. Obviamente acompañado de todos nuestros requisitos técnicos, en el que son la evaluación a través de una tomografía. No hagan este tipo de procedimientos con una radiografía convencional. Siempre nos tenemos que acompañar de lo que es la tomografía y sobre todo tener el instrumental adecuado. Tal vez una cirugía de 30 minutos, 40 minutos se nos complica por el mismo hecho de no tener el instrumental adecuado para hacer este tipo de tratamientos. El consentimiento informado y sobre todo los materiales tanto intracanales o intraóseos que vayamos a utilizar, saber de que sean biocompatibles para el tratamiento. Y sobre todo para cualquier procedimiento que nosotros realizamos, la buena coordinación que podamos tener en equipo. Ahora, cuando hablamos de los tipos de abordaje para este tipo de procedimientos, vamos a seleccionar los tipos de incisiones que generalmente nosotros realizamos y los tipos de colgajo. Dentro de la literatura generalmente aconsejan hacer la incisión semilunar, que es la primera imagen que ustedes tienen ahí, pero el problema de la accesibilidad para el procedimiento era la limitante que nosotros teníamos en este tipo de incisión. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos tal vez colgajos trapezoidales o triangulares, como los que estamos viendo abajo, según la zona en la que vayamos a trabajar. Y lo que hoy en día se recomienda es la incisión, realizarla en todo lo que es encía insertada, sobre todo cuando ustedes trabajan con pacientes que tienen algún tipo de rehabilitación como carilla, como coronas, sobre todo en el sector anterior, para que no haya una recesión gingival, es importante que la incisión se realice a este nivel para el manejo de tejidos blandos. Y como les decía, el tema de la instrumentación adecuada. Nosotros tenemos todo el instrumental de cirugía para la utilización en estos casos, pero es de vital importancia que nosotros tengamos todas las puntas de ultrasonido, tanto para limpieza en el curetaje apical como para los procedimientos que van a realizar con nuestros colegas endodoncistas. Entonces, resumiendo, antes de que pasemos ya a los casos clínicos, la secuencia operatoria en la que nosotros realizamos es la siguiente. Realizamos anestesia, la incisión a elección del lugar donde nosotros vayamos a trabajar, procedemos a hacer la osteotomía de la zona, ¿ya? Tener buena visibilidad de nuestro campo quirúrgico, procedemos a hacer el curetaje apical, la apicectomía en el caso de ser necesario, alisado y el alisamiento del ápice, y aquí ya nosotros trabajamos en equipo, la doctora empieza a hacer la preparación y el sellado retrógrado de nuestro campo operatorio. Y por último, realizamos el control radiográfico intraoperatorio. Esto es súper importante para saber que nosotros tenemos un correcto sellado para el pronóstico que vayamos a tener en nuestro tratamiento. Y por último, hacemos el tema de lo que es la sutura y en el caso de ser necesario, la colocación de algún relleno óseo.
Cuando nosotros hacemos cirugías paraendodónticas, ya sea con apicectomía, que es cortar parte del ápice, a veces es necesario cortar cuarto, tercio de ápice o cuarto o media raíz, es necesario saber que hay que obturar esa zona. Entonces, el ápice debe ser retroobturado. Entonces, para eso nosotros tenemos muchos materiales, ¿no? Inicialmente era el MTA, inicialmente en realidad fue la amalgama, ¿ya? Como segundo estuvo el MTA, que es como un cemento de pared, que es mineral trióxido agregado. Ahora nosotros también lo podemos hacer con el biodentine y el BioCR-Pyre, que es un cemento reparador que contiene MTA y contiene agentes bioactivos, y la consistencia es, se le dice putty porque es bastante siliconada, fácil de llevar a la pieza. Entonces, siempre que nosotros tengamos que hacer una retroobturación, es importante recalcar el tipo de material, el tipo de colgajo. Necesitamos hacer un preparo, así como ven en ese ápice, con puntas de ultrasonido de esa magnitud, de esa curvatura, para que nos haga el preparo del ápice y tener el instrumental para poder llevar el material de retroobturación y además poder compactarlo. Entonces, no es una situación fácil. Y decimos, pero Rosy, ¿vos podés hacerle la cirugía? No, yo no soy cirujana. El manejo quirúrgico de ese colgajo, de ese tipo de exposición ósea, es completa, diferente y ajena a mi especialidad. Ahora, hablando de lo que son los rellenos que utilizamos, y esto depende del tamaño de nuestro defecto óseo. Según la literatura, cuando nosotros tenemos un defecto óseo de mayor a 5 milímetros, o depende también de la comunicación, tal vez vestíbulo-palatina que podamos tener, es la elección de qué vamos a utilizar dentro de estos defectos óseos. Me gusta bastante utilizar la esponja hemostática. Esto es un material que utilizo bastante, que en casos de que son menores a 5 milímetros lo utilizamos para mantener el coágulo en la zona y se pueda proceder a la recuperación del defecto óseo. Otro de los materiales que utilizamos que es bastante bueno, que es el sulfato de calcio, sobre todo cuando tenemos procesos infecciosos bastante grandes, porque además de ser un aglutinante, un hemostático, es bactericida. Entonces es súper bueno para poder utilizar. Combinado con cualquier tipo de tratamientos, también como opción tenemos la utilización del PRF para el mejoramiento de la recuperación en realidad y la inflamación, además de que como tiene células madres, induce a la formación más rápida de lo que es el relleno óseo. Y cuando nosotros tenemos defectos mayores a 5 milímetros, aquí sí justifica utilizar los biomateriales rellenos óseos acompañados de nuestra membrana para poder estabilizar nuestros defectos. Ahora sí entramos a la parte linda. Entonces, como vamos a hablar en esta primera parte de casos clínicos de cirugías paraendodónticas normales, convencionales, con terapias convencionales, y ya después en la segunda parte, que es bien cortita, vamos a ver la parte de cirugías guiadas por tomografía, vamos a ver mucha tecnología. En este primer caso, ya, nos llega este paciente joven que acababa de finalizar la ortodoncia Invisalign. Y dice, doctora, fui donde una amiga que es colega nuestra y nos dice, fui donde ella porque yo sentía que topaba el diente y me dolía. Entonces el paciente es joven, el paciente con todas sus piezas en perfecto estado, pero tenía una lesión ósea y por supuesto una necrosis pulpar de la pieza número 22, donde tenía una periodontitis apical asintomática porque él inicialmente no hubo ningún síntoma para que llegue a ese punto. Ahora, miren esa lesión. O sea, la lesión ósea en una tomografía es completamente diferente a una lesión ósea vista en una simple radiografía intraoral.
Entonces, no podemos valernos nosotros de una tomografía con semejante lesión. Entonces, lo primero que vemos con la doctora Ángela acá es la fenestración de todo lo que es nuestra tabla vestibular. O sea, no hay tabla vestibular. Y si hay, es algo mínimo que al punto de entrar con el colgajo, ya estamos en la pieza dentaria y en la fenestración ósea. Aquí lo primero que hicimos, ¿qué fue? Hacer un tratamiento de conducto convencional. Dejar pastas en base a hidróxido de calcio y en base a MTA bioactivas, ¿no? El tema de los cementos biocerámicos también lo tenemos en cementos temporales. Entonces ahí dejamos la pasta y luego tenemos que sobreobturar. La doctora me dice, sobreobture, doctora Rosy, porque tenemos un parámetro de limpieza, porque los fragmentos que nosotros depositamos de cemento o de pasta de hidróxido de calcio se van a ir a topar a la profundidad de nuestra lesión y hasta ahí tenemos que curetear para retirar todo el tejido de granulación de esa zona. Entonces, aquí está nuestro paciente, ¿no? Joven, como ustedes lo ven, con todas las piezas en perfecto estado y quizás con un pequeño cambio de color en la pieza del problema. Entonces iniciamos planificando nuestro campo operatorio y lo primero que hacemos es ver qué tipo de incisión y qué tipo de abordaje vamos a utilizar. En este caso nosotros hicimos un colgajo de forma trapezoidal y como todo en odontología es una curva de aprendizaje, si hoy en día yo veo esto, yo me hubiera ampliado un poquito más para tener un poquito de visión. Fue una de las primeras cirugías que nosotros hacemos y las primeras siempre lo hacemos con un poco de temor. Entonces, pero lo que les decía antes, el tema de lo que es la incisión sobre lo que es el tejido, la encía insertada para tener una mejor cicatrización. Procedemos a hacer el levantamiento de colgajo y ubicamos nuestro defecto óseo. Y aquí procedemos a hacer lo que es el curetaje apical. Retiramos todo el tejido de granulación del ápice y si es necesario procedemos a hacer la osteotomía para poder ampliar la visión para la doctora Rosy en lo que es la retroobturación. Hacemos entonces lo que es la limpieza de todo el ápice y el controlado del sangrado para que se pueda trabajar en un campo limpio. Ahora, aquí es súper importante, como les decía antes, utilizar los instrumentales adecuados. La limpieza cuando nosotros llegamos a la parte del ápice vestibular, perfecta de poder eliminar porque nosotros lo estamos viendo directo. Ahora, la utilización de las puntas para poder llegar a la parte de atrás de nuestro ápice, a la parte palatina, donde generalmente si nosotros dejamos ahí tejido de granulación, es aquí donde tenemos el fracaso en este tipo de tratamiento. Entonces aquí tenemos todo el tejido de granulación que sacamos de la zona, que se ve restos de todo lo que extravasó la doctora haciendo el retratamiento. Y tenemos la ubicación de lo que es el ápice. Entonces ahí miren, en la primera y la segunda imagen, nosotros tenemos una sobreobturación con el cono de gutapercha, pero la finalización del ápice es hacia vestibular. Entonces, hacia vestibular nos facilita mucho cuando hacemos cirugía, pero en ese momento, aunque tengamos que cortarla esa gutapercha, igual requiere obturación con el MTA, con el BioCR-Repair o con el biodentine. No podemos dejar solamente el ápice cortado con las gutaperchas expuestas. Es lo mismo que en la cavidad oral, no podemos dejar la gutapercha cortada y las gutaperchas expuestas al medio oral. Igual va a haber contaminación porque igual va a haber fluidos que están en el hueso, en este caso, que van a entrar y van a hacer lesiones, fracasos. Es como hice bien toda la endodoncia, hice bien toda la cirugía, pero fracasó. ¿Por qué? Porque no retroobturé, no sellé toda la parte del tratamiento de conducto, de toda la parte de la zona de la lesión ósea cureteada. Seguimos con la parte de
Bien, una vez que ya nosotros cortamos, hicimos todo un control radiográfico, ¿no? El ápice termina como a 1 milímetro más, radiográficamente hablando, del ápice anatómico. Entonces sellamos eso, pero tenemos que hacer una cirugía, una radiografía de control para ver cómo estamos. Si todo está ok, si la obturación quedó 100 puntos bien obturadita, si no queda ningún restante de cemento alrededor de la zona, ya recién podemos hacer esta etapa que la hace la doctora Angelita. Una vez realizada la retroobturación de la zona, procedemos, en este caso, como teníamos un defecto óseo de mayor de 5 milímetros, utilizamos biomateriales para poder estabilizar nuestro campo operatorio. Utilizamos todo lo que es injertos, seno-injertos con la utilización de membranas para poder darle una estabilidad y que no se invagine todo lo que es el tejido blando en el defecto. Y ahí podemos ver la parte de la retroobturación, que es un fragmentito de los últimos 2 milímetros que está dislocado hacia la parte de vestibular. Yo sé que estamos con calor, chicos, por favor, ténganme paciencia, prometo que vamos a ir haciéndolo más rapidito. En este caso 2, ya, fíjense la tomografía, en este caso 2, una paciente que llega, tenía que cambiarse sus coronas, etcétera, pero cuando nosotros podemos hacer un abordaje de endodoncia guiada, es cuando en algún tercio del conducto hay luz de conducto. En este caso, no hay nada de luz de conducto, solo se procede a un curetaje apical y a una apicectomía para poder eliminar todo el foco que tenía una lesión periodontal más que endodóntico. Ahora, en este caso, el abordaje quirúrgico que nosotros realizamos fue un colgajo trapezoidal. En el caso, nuestra incisión lo hicimos en el fondo de surco. En específico, nosotros nos pide la rehabilitadora poder hacer manejo de tejidos blandos para poder cubrir un poco las recesiones que tenía esta paciente y así mejorar un poco la estética de la encía, aprovechando la cirugía. En este caso nosotros procedemos a hacer el curetaje apical, eliminamos todo nuestro tejido de granulación y fíjense, aquí nosotros teníamos comunicación vestíbulo-palatino, pero era un defecto óseo súper angosto. Entonces, aquí nosotros vamos a escoger, en este caso, el mejor de los materiales para lo que es el relleno óseo. Aquí fue súper importante poder utilizar el material adecuado como lo que eran las puntas ultrasónicas para poder llegar a la parte palatina y poder alisar bien las raíces. Procedemos a lo que es la limpieza. Y en este caso aquí están las puntas ultrasonido, por ejemplo, para lo que era el alisado. Y en este caso nosotros no solamente hicimos el curetaje apical, sino que también procedimos a realizar lo que es la apicectomía, que es la última radiografía que están viendo ahí, que es la recesión de todo lo que es el ápice. Aproximadamente entre 2 a 3 milímetros es lo que cortamos. Y procedemos con puntos suspensorios a tratar de devolverle un poquito todo lo que es la estética gingival en nuestro paciente. Bien. En este caso 3, por ejemplo, la paciente llega así. Doctora, nos han enviado aquí porque quieren que hagamos la cirugía para endodóntica. Entonces, una endodoncia que llega a nosotros es bien complicado tener que hacer, excepto nosotros tenemos algunos colegas derivadores que sabemos que hacen la endodoncia siguiendo todos los protocolos. Pero si llega el tratamiento de esta calidad, ya que yo veo que todavía hay espacio, que veo que no hay un sellado apical, entonces ahí sí o sí le decimos al paciente no podemos hacerle solo la cirugía sin abordar primero el tratamiento de conducto para que ese diente tenga nombre y apellido, o sea, la doctora Ángela y la doctora Rose se encargan y se responsabilizan de todo el diente de principio a fin. Entonces nosotros rehicimos el tratamiento de conducto
porque el objetivo también era retirar ese cono de gutapercha que estaba en la zona periapical y además poder hacer el curetaje porque tenía una lesión demasiado grande. Entonces hacemos el tratamiento de conducto, yo sobreobturo. Mis radiografías se ven así porque yo utilizo el cemento AH Plus de Dentsply Maillefer, ¿ya? Es un cemento que al final de cuentas lo utilizo porque la radiografía pareciera que es de pintada, ¿no? Pero es porque nos da esa radiolucidez importante, esa radiopacidad importante en la radiografía. Entonces, esta es la paciente y ella iba a ser candidata a una rehabilitación, cambio de coronas, cambio de puente. Entonces, necesitaba empezar primero por el tratamiento de la pieza 12 y 22, que en realidad fueron las dos piezas del problema, pero en este empezamos por la pieza 12. Procedemos a lo que es nuestro abordaje. Fíjense cómo ya voy ampliando un poquito el tema de los colgajos para tener una mejor visión. Entonces, hacemos lo que es el curetaje apical, limpiamos todo nuestro periápice y visualizamos la sobreobturación que realiza la doctora previa en el retratamiento para poder ubicarnos bien en nuestro defecto óseo. Limpiamos bien, estamos seguros, tenemos control de sangrado para que la doctora proceda ya a hacer la retroobturación. Siempre digo yo, ¿no? La parte más bonita es la mía, ¿no? Yo hago mi retroobturación y me salgo. Bueno, no es tan así, ¿no? Pero la parte quirúrgica, que no es una parte que es sencilla, porque el manejo del postoperatorio del paciente es un poquito más complejo, pero la parte más hermosa, donde ya está todo limpio, yo vengo, hago mi abordaje con la punta de ultrasonido, preparo ese ápice, el tamaño suficiente y podemos retroobturarlo. Radiografías de control para ver si lo hemos hecho de la forma correcta. Obturamos ese ápice y ya tenemos ahí un control a corto plazo. Esta es una paciente que vive en Suiza, ya incluso estaba con su perno de fibra en ese momento y ya estamos con una reparación buena, cero sintomatología, no como ella inició. Entonces, son momentos que vamos analizando porque depende de qué también, del tamaño del ápice cuando nosotros lo estamos abordando quirúrgicamente. Hay ápices que son muy erosionados por la misma infección de mucho tiempo, el cemento está completamente destruido, erosionado, entonces ese cemento hay que retirar y decidir si retiramos el ápice o solamente hacemos el curetaje. En este caso nosotros como relleno óseo utilizamos la esponja hemostática y aquí podemos ver con esta radiografía de control al mes, creo que realizamos esto, que 3 meses, en el que nosotros ya ahí vemos que tenemos trabeculado óseo en el defecto. Bien, este caso 4 es bien lindo, ¿ya? Es un caso que realizamos con plasma rico en fibrina. Entonces la paciente llega así, paciente de 23 años, ¿ya? Dice, no aguanto, me han hecho un tratamiento, me han hecho 2 tratamientos y me han hecho 3 tratamientos de endodoncia. Entonces yo solo presiono el diente del paciente y esa pieza estaba fluctuando, tenía mucho drenaje a través del periodonto, ya drenaba demasiado a través del periodonto. Aprovechamos esa zona porque fíjense que la fístula cuando está más hacia gingival se puede desconfiar incluso de una fractura radicular. Entonces hacemos nosotros la fistulografía y en la radiografía de fistulografía inmediatamente el cono de gutapercha se nos va en medio de las 2 piezas. En este caso, el incisivo central y el incisivo lateral estaban comprometidos. Y ahí recién en la anamnesis decimos, ¿sufrió algún accidente? Sí. ¿Hace cuánto? Cuando era niña en un auto, me choqué adelante con el tablero del auto. Entonces, esa información era la que quizás faltó en las primeras intervenciones y hacer las pruebas de vitalidad pulpar en el diente del problema y en los dientes adyacentes. Empezamos con la tomografía, la lesión grande. Fíjense cómo era la extensión hacia palatino, no había tabla ósea vestibular y no había tabla ósea palatina. Entonces, en este caso fue bien desafiante.
Tuvimos que trabajar el retratamiento en ambos, dejar pastas de hidróxido de calcio en ambos. La lesión periodontal también era importante porque no había hueso a nivel de la zona interproximal de esos dos dientes. Y luego finalizamos con estas características nuestra endodoncia. Entonces terminamos, sobreobturamos, y nosotros normalmente, ¿cuánto demoramos entre obturar la endodoncia y hacer la cirugía? Casi siempre hacemos el mismo día o un día de diferencia. O sea, nos planificamos para poder hacerlo de esa manera. En este caso trabajamos mucho trabajamos con la doctora Justa Gorayev, también que es egresada de acá, la doctora Nicole Suárez, que es egresada de acá, la doctora Angelita, que también estamos aquí juntas. Y bueno, este es un caso, en realidad este es uno de los primeros casos porque este es antes de la pandemia, ¿ya? Y la paciente era alumna nuestra también. Entonces, este fue un caso muy lindo donde trabajamos con control postoperatorio a larguito plazo, porque estamos con un control que la van a ver enseguida, que este control es reciente. Entonces, después de 6 años de la cirugía, que ya tenemos un gran componente de reparación. Entonces, la obturación es lo clave. Entonces, el curetaje que la doctora hace, el dominio del sangrado, que es perfecto, o sea, no sangra, no fluye esa sangre, ¿no? Entonces la técnica del colgajo es muy importante para poder trabajar limpio. Y fíjense, esto es durante las radiografías durante la cirugía. La primera, como lo dejamos en la obturación del conducto, la segunda, hemos abierto, se ha limpiado un poco, y la tercera para ver el control si quedara algún lugar sin haber sido obturado. En este caso nosotros utilizamos una combinación de biomateriales con nuestras membranas de pericardio acompañado de lo que es el PRF para una mejor recuperación y para tener todas las propiedades de osteoconducción y osteoinducción de los biomateriales. Ahora fíjense el postoperatorio, la última. Control postoperatorio que nos encanta porque tenía una lesión apical grande. El ápice terminaba era divergente. Entonces toda esa B chica de ápice que tenía, donde se alojaba el muñón pulpar, que yo les enseño muchas veces, todo eso tiene que ser rellenado con el cemento biocerámico reparador o una más, doctora, por favor. Entonces, y ahí ya vemos, ¿no? La paciente, su antes y su después, las radiografías están volcadas, las fotos están ok. El antes y el después de la visible intraoral y el después y el antes de la radiografía. Entonces, es importante analizar todos los detalles, o sea, la doctora dice, todo lo que se diga antes de la cirugía con el paciente hace parte del tratamiento. Entonces, si el paciente está predispuesto a hacer cirugía, control postoperatorio, nos va a ir bien, porque tenemos que con el control postoperatorio saber si el protocolo que hemos hecho está ok. Si no, no lo volvemos a hacer más ese protocolo, pasamos a otro, hacemos otro que nos funcionen mejor. Esto es como un checklist de oportunidades, de muchas posibilidades de poder realizar sobre el paciente. Y lo que se diga después del tratamiento ya solo son excusas. O sea, esa es la mejor frase porque realmente todo tiene que ser dicho antes. Las posibilidades del sí y el no tienen que estar dadas antes. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar a otra parte de abordar este tipo de casos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos en estos casos, cuando se habla de la evolución hacia una cirugía guiada, de una cirugía normal, como ustedes han visto estos 5 casos, ahora una cirugía guiada, es importante entrar a una parte que a veces nos resistimos, ¿no? Que es la tecnología. Dentro de las indicaciones de una cirugía guiada, ¿ya? Una cirugía paraendodóntica guiada, vienen a ser las mismas de una cirugía convencional, vuelvo atrás. Vienen a ser las mismas, pero mucho más conservadoras, con mucha más
precisión. La cirugía guiada nos retira el lugar correcto de la raíz. Sí o sí, cuando decidimos hacer una cirugía guiada, nos va a marcar con exactitud dónde va a retirar el fragmento apical, porque sale el ápice acá. No, aquí no hay la decisión, aquí ya tiene que estar tomada la decisión de hacer con retiro apical. Entonces, los casos que ustedes van a ver que nosotros hemos hecho son específicos. Ya, si hay alguna duda, por favor, no duden en hacerlo. Entonces nosotros vamos a ver de que la microcirugía, porque esto se realiza con microscopio clínico, con magnificación, se realiza bajo tomografía antes y después, en muchos casos. Son muchas las amplitudes terapéuticas que tenemos, pero lo más importante es entrar a la tecnología. La verdad es que nosotros no tenemos que resistirnos, porque hay veces, ¿cuántos docentes han dejado de dar clases en la pandemia porque se resistieron a entrar a la tecnología de clases virtuales, no entendían la computadora, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores no han podido hacer de sus casas los trabajos en esta situación porque se resistieron a entrar a la parte de tecnología? Entonces, ahí estamos nosotros, porque actualmente la tecnología está pasando por encima de nosotros, ¿no? Y si no entramos a la tecnología, quedamos cortos de posibilidades terapéuticas que podemos dar a los pacientes. Entonces, entrar al mundo digital es un mundo de posibilidades. Primero, que nosotros vamos a tener que es más fácil la interconsulta. Un escáner intraoral, una tomografía, podemos pasarla a través de un clic a otro lado del mundo para que nos den otras visiones, otras terapéuticas. Tenemos un control y seguimiento. O sea, es algo que tenemos guardado para algún tema legal con el paciente. Por supuesto, hablando de marketing, no hay duda, tenemos más posibilidad. El paciente se sorprende de cómo se abordan los casos y cómo se le explican a él en su boca, mirándolo en las 3 dimensiones. Para hacer una cirugía guiada por la tomografía, nosotros tenemos 2 fases. Una fase prequirúrgica, que es laboratorial, y la fase quirúrgica propiamente dicha. En la fase de laboratorio tenemos unas ciertas características, porque ahí entramos ¿en qué? En la endodoncia, porque hay que realizar la endodoncia y hay que realizar la planificación de esta cirugía guiada. Bien, vamos a ver. Primera fase, una tomografía de toda la arcada cuando ya se decidió hacer la cirugía paraendodóntica. El número 2 viene a ser un escaneamiento intraoral. Escaneamos toda la boca del paciente, superior e inferior. El punto 3 es el diseño de toda la planificación, unir el escáner con la tomografía y luego recién el punto 4 llegan las guías quirúrgicas listas para ser utilizadas, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es el escaneamiento intraoral, ¿no? Ahí Andrés es el que nos da una mano en esa parte, él hace los escaneamientos intraorales porque para hacer un escaneamiento intraoral tiene que tener una técnica específica para ortodoncia, una técnica específica para endodoncia, porque si no se distorsiona el arco y no entran las guías, no entran las placas, las Invisalign. Entonces, eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, el escáner intraoral nos va a dar una información, nos va a dar un archivo en STL, que se llama. Ese archivo STL es la triangulización de toda la información que es como si fueran los píxeles para dar la imagen completa. Entonces, el STL es un archivo que ya lo escaneamos, lo tenemos en nuestra mano, lo tenemos en nuestra computadora listo, y de eso también los escáneres intraoral tienen su fidelidad. Mientras más triangulización tengan, son más fieles. Ejemplo, en una prótesis van a ser más adaptadas esas coronas, en unas guías van a ser más adaptadas las guías, más precisión en su forma. Entonces, el archivo del escáner intraoral es STL y el archivo de la tomografía es el DICOM. Entonces, el archivo del DICOM lo hacemos hacer en un centro radiológico. Tiene también sus características porque hay que colocar torundas de algodón alrededor del carrillo. Necesitamos que se vea el fondo de surco a cabalidad.
en el momento de hacer la toma de la tomografía. Bien, una vez que tenemos nosotros la tomografía y el escaneamiento, esos dos se unen en una computadora para hacer el CAT, que es el diseño, ¿no? El diseño hecho en la computadora, nosotros vamos a hacerlo, enviamos esos dos archivos al laboratorio, que nosotros lo hacemos en Brasil, y ellos nos mandan la información. Doctora, coincide la tomografía con el escaneamiento, o ahí dice, no coincide la tomografía con el escaneamiento. Vuelva a escanear. Entonces, hay veces que sucede esa situación. Entonces, ahí se va haciendo todo el diseño de forma detallada para poder hacer el CAM, ¿no? El CAT es el diseño donde se mete toda la información, y el CAM ya es la manufactura, que es la impresión en 3D de nuestras guías quirúrgicas. Una vez que nosotros tenemos eso, un detalle importante que necesitamos aparte de todo lo corriente para una cirugía, para una retroobturación, necesitamos que son fijadores quirúrgicos para las guías, es una fresa para poder hacer la fijación de las guías, van a ver ustedes ahora cómo se utiliza, y una fresa trefina que se llama 4.1 para hacer el abordaje y retirar como bloque el hueso y el ápice. Ahora sí, vamos a empezar a toda la parte previa que yo acabo de decirle, cómo nosotros lo aplicamos en el paciente. Entonces, en este caso, fíjense, es un paciente que nos deriva un colega y nos dice, mire doctora, él es mi hermano. Para empezar, perdió el segundo molar por una infección muy grande. Se le ha realizado el tratamiento de conducto 3 veces. No funcionó, ha perdido el implante del segundo molar porque no funcionó por la infección persistente del primer molar. Entonces, en este caso, para hacer una apicectomía en un molar, sí o sí es con cirugía guiada, por la dureza de nuestra mandíbula, que tendríamos que fresar mucho para poder retirar hueso y llegar a limpiar esa zona de los ápices de las 2 raíces. Entonces, ahí empezamos a planificar. Fíjense la cantidad. Se dan cuenta que una radiografía aparenta incluso estar limpia la parte periodontal. Ahora, la tomografía nos devela otra situación. Lesiones demasiado grandes. La radiografía miente. Eso no se olviden. Entonces, en este caso, lo primero que hicimos, ¿qué fue? Rehacer el tratamiento de conducto en la medida de la posibilidad y luego planificar la endodoncia, para planificar la cirugía paraendodóntica, retirando esos ápices. Y había que retirar la mitad de esas raíces, porque si no, esto no iba a funcionar. Entonces, esto es lo que nos mandan del Laboratorio de Brasil para que nosotros aprobemos. El curso yo lo hice en Sao Paulo, es un curso solo de endodoncia guiada y de cirugía guiada, donde tenemos una colaboración con los mentores de estas técnicas para que ellos también nos puedan guiar. Y aquí fíjense en la imagen del medio de la segunda lámina, ahí nos marca cuánto va a ser la profundidad que va a entrar nuestra fresa, a qué distancia estamos del nervio dentario inferior para no lacerarlo, para no lastimarlo y ahí entrar en otros problemas, ¿no? Entonces, ahí fíjense, primera imagen de la lámina del borde de la pantalla, nos marca profundidad, hasta dónde tiene que entrar la fresa y la dirección. Entonces, si nosotros aprobamos eso, nos llega tal cual como nosotros la aprobamos, porque esa es responsabilidad del que está planificando, ¿ya? Entonces, ahí yo planifico toda esa parte, todo esto nos está llegando así, tal cual como ustedes lo ven, y luego de eso ya nos llegan las guías. Nosotros
el paciente estaba con esta característica, se terminó el tratamiento de conducto, se hace un ionómero de vidrio y no se lo toca. El paciente no puede ni siquiera sacarse un tártaro desde el momento que se hace el escaneamiento y que se hace la tomografía, porque si no, no va a haber adaptación de las guías, ¿ya? Entonces llega el paciente, hacemos las pruebas correctas de las guías y fíjense, los 2 anillos que ustedes ven en el fondo son los 2 anillos de donde se van a retirar los 2 ápices radiculares, y estos otros 2 vienen a ser los fijadores, que son como si fueran unos tornillitos que van a ser anclados en el hueso, que es algo mínimo, que transitoriamente van a tener una pequeña lesioncita en la encía, en la mucosa. Entonces, una vez probada y tenemos bien estabilizada la guía quirúrgica, procedemos a hacer lo que es el abordaje. Y aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta para planificar el abordaje cuando tenemos una guía quirúrgica, nos centramos en la zona en la que vamos a trabajar y no en la guía, porque podemos estabilizar nuestra guía quirúrgica a través de los pines que ya mostró la doctora antes, por encima de la encía. Entonces, netamente el abordaje quirúrgico que nosotros hacemos es para tener visibilidad en la apicectomía que vamos a realizar en este caso. Entonces, tenemos la estabilización de la guía con los pines, luego del abordaje quirúrgico, la realización de nuestro colgajo, separamos bien para que la doctora pueda tener visibilidad y aquí pueda trabajar. Y con lo que vieron antes de que todo el informe que nos mandan con las guías quirúrgicas, dependiendo de la densidad de hueso, aquí yo voy a poder programar el motor de implantes para ver en cuánta velocidad nosotros vamos a trabajar. Y es aquí donde ya procedemos con las trefinas a hacer el corte y la apicectomía. Siempre es importante cuando trabajamos esto realizar una irrigación externa para no producir sobrecalentamiento al hueso. Y aquí es el resultado que nosotros tenemos. Fíjense en los bloquecitos de hueso que nos deja el corte de las trefinas y ya procedemos a hacer el retiro. Fíjense cómo sale toda la totalidad del ápice con el hueso alveolar. Limpiamos y en este caso, en el que nosotros tenemos orificios súper pequeños, nosotros rellenamos con esponjas hemostáticas para poder estabilizar el coágulo de la zona, luego de que la doctora obviamente retroobtura, y cerramos. Este tipo de cirugías no podría ser viable sin un corte de este tipo, ¿no? Porque fíjense, cuando nosotros hacemos el control durante la cirugía, todo lo que ustedes ven más oscuro es todo hasta donde llegaba la lesión y había que curetearla y había espacio y había espacio. Entonces, si nosotros no eliminamos eso, no vamos a tener la situación de reparación. Entonces, en la radiografía inicial, en la radiografía previa al borde de la pantalla, tenemos en el momento de la cirugía, la siguiente radiografía es un control postoperatorio y aquí la última radiografía ya es un control postoperatorio y está la reparación dada, ¿no? Entonces, bajo estas características que sí nos va a funcionar la cirugía guiada. En este casito 6, claro, podemos ver en esa radiografía, ¿no? Es una indicación porque hubo accidentes en las maniobras operatorias que no se pudieron abordar de forma correcta el tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? No llegamos al ápice, falsas vías, perforaciones, tenemos lesión endodóntica combinada con lesión periodontal. Entonces, tenemos una combinación. Entonces, lo único que tenemos aquí es tratar de entrar lo más que podemos a la pieza, a la parte radicular, lo más que se puede en la medida de la posibilidad, ¿ya? Y desinfectar todo el tratamiento de conducto. Una vez que nosotros ya estamos en eso, a ver, ok.
Nos voten. Ahí nos llega la guía, ya la guía completita, para poder hacer el abordaje de las dos raíces. Una vez que ya tenemos probadas las guías, empezamos la cirugía para que podamos trabajar el colgajo. Fíjense, aquí ya lo hicimos de una forma más fácil, hemos simplificado algunos pasos en este caso. Y miren cómo la trefina tiene que entrar paulatinamente, refrigerada. Y eso es súper importante, ¿ya? La oscilación que tenemos con lo que es la trefina para poder refrigerar y así no sobrecalentar nuestro hueso es uno de los factores importantes dentro de la cirugía. Ahí tenemos entonces los fragmentos y procedemos ya al retiro de los bloquecitos óseos con nuestra apicectomía, nuestro ápice. La radiografía intraquirúrgica, que es esta, en este caso quedó perfectita la marca de la trefina porque no tenía una lesión muy grande que curetear. Entonces era más fácil tener las marquitas de la trefina de estas características. Entonces, este es uno de los casos más recientes, está en plena reparación, pero ya tenemos una recuperación de esa pieza, primer molar, la paciente jovencita necesita ortodoncia y recién va a ser liberada para empezar con su tratamiento de ortodoncia. En este último caso, fíjense, fue un caso un poquito diferente porque teníamos una pieza donde la anatomía, pásamela, era más compleja. La doctora me dice, tenemos un caso de un primer molar con dos conductos. Se fusionaron los conductos, las dos raíces vestibulares, un conducto, y en ese un conducto la doctora sobreobturó y la paciente estaba con mucha molestia al tocarlo, al doler, dolía la percusión horizontal y vertical. Entonces se decidió hacer una apicectomía selectiva solo de la raíz del problema. Entonces eso también es una de las posibilidades grandes que nos da la endodoncia guiada por la tomografía. Y aquí vemos, ¿no?, los dos conductos bien obturados después de que la doctora realizó la endodoncia, que es una colega nuestra, egresada también de la universidad. Ella ya nos las manda con la endodoncia realizada para que nosotros solamente hagamos el abordaje quirúrgico. La planificación de todo lo que nos manda el laboratorio, dónde van a estar, hasta dónde va a ser el abordaje. Entonces, esta es la guía que nos mandan para esta paciente. Y tiene, fíjese, unas ventanitas porque si la guía se mueve un mínimo, laceramos tejidos. Nos vamos a otro lugar y podemos lacerar incluso la raíz vecina. Podemos cortar más de lo que es necesario. Entonces, estabilización de lo que es la guía quirúrgica. Procedemos a dejarle el campo operatorio para que la doctora pueda trabajar y realiza ya lo que es la apicectomía con lo que es la trefina. Entonces retiramos toda esa parte apical solamente de la raíz vestibular del primer molar superior. Oscilación, ahí estamos trabajando con la irrigación propia del equipo de implantes, del motor de implantes. Y luego tenemos el fragmento para ser retirado. Una vez tenemos ya el curetaje apical que realizamos y la retroobturación, ya procedemos a la utilización de lo que es las esponjas hemostáticas para poder estabilizar el coágulo en la zona del defecto óseo y procedemos a cerrar. Ahí está la retroobturación que realizamos, radiografías de control intraoperatorias para ver que exista el correcto sellado. La utilización, en este caso, utilizamos el sulfato de calcio para poder probar. En realidad estábamos probando por primera vez este material y ver cómo nos resultaba y tuvimos un muy buen resultado en este caso clínico. Bien, entonces acá también utilizamos el láser. El láser de baja potencia nos está ayudando a hacer la cicatrización más rápida porque hace una regeneración tisular de los tejidos
blandos, mejora el tema postoperatorio del dolor, la inflamación del paciente. Lo aplicamos cada 2 días con sesiones de 1 minuto, 3 ciclos de 1 minuto y nos va funcionando perfecto. Recuperación de terceros molares, recuperación quirúrgica en general o periodontal es una maravilla realmente. Bien. Y bueno, antes de despedirnos, yo digo siempre, hay que echarle ganas, ¿no? A todos los que están, mis alumnos ahí atrás, les digo, todo con amor. Cuando trabajamos con amor, realmente se siente y es fruto sembrado en tierra fértil donde nosotros vayamos. Nosotros tenemos una imagen en el centro de casi las 16 personas que somos ahora en la clínica, todos trabajamos bajo un mismo fin, trabajar en equipo, damos servicio y eso realmente nos reconforta. A nuestro lado izquierdo, la familia que nos soporta. Es así, nosotros tenemos pilares, nuestros docentes en nuestro crecimiento profesional en su momento y siempre la familia. Aquí nosotros quisimos representar un poco de lo que es la familia que nos da su apoyo día a día y la familia, en nuestro caso, la familia Merdel, que es en la que estamos 24 horas del día y son personas base en todo lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias.